En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirle: el reino de Dios ha llegado a vosotros. La Iglesia ha querido poner este pasaje del Evangelio del propio San Lucas en la fiesta del evangelista y discípulo, no así apóstol, San Lucas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria. Hemos de agradecer a San Lucas que haya sido para nosotros un buen mensajero, que anuncia la paz, que trae la buena nueva, eso es el Evangelio, pues fue un fiel instrumento en manos del Espíritu Santo. Él nos ha transmitido un precioso Evangelio, ayer más de uno me lo comentó, y la historia de la primitiva cristiandad en los Hechos de los Apóstoles. Y siempre movido por la gracia de la inspiración divina, pero a la vez por el esfuerzo humano que puso el autor humano, Lucas, con un trabajo bien hecho, pues después de acudir a testigos oculares, él mismo lo dice, pues la ayuda de Dios, la inspiración divina, no suplanta a lo humano. Es algo que los teólogos siempre han estudiado y además abundantemente. ¿Qué es la inspiración? ¿En qué consiste la inspiración? Él mismo nos indica que redactó su obra después de haberse informado con exactitud de todo desde los comienzos y que lo hizo de forma ordenada, no de cualquier manera. Y esto le debió suponer buscar cuidadosamente fuentes de primera, probablemente la Virgen, los apóstoles, incluso las mismas personas que aún vivían y que fueron protagonistas de los milagros, sucesos, narraciones. Cuando un historiador procura informarse, ayer estaba hablando con una persona que trabaja en una empresa internacional y le dije: hombre, enhorabuena, ya ha salido el proyecto en el que estás trabajando. Me miró con cara de sorpresa, con un poco de ironía, y me dijo: ¿qué? ¿Lo ha leído en la prensa, no? Y digo: pues sí. Y me dijo: pues yo, que sé de primera mano, porque estoy pilotando este asunto, le puedo decir que lo que dice la prensa no es verdad. Es un proyecto que, como sabe, por eso me lo ha dicho usted, que enhorabuena que haya salido, pero no ha salido todavía. Estamos en negociaciones, pero no ha salido. Con lo cual, dice: si eso que me ocurre a mí, pues, y si yo ya me callo, ya no digo más, pero la realidad es que el pobre hombre estaba un poco desengañado de las noticias que a veces salen. Bueno, pues San Lucas nos dedica a... es que han dicho, dijeron, dijo alguien. Yo me imagino de las 450 personas que vieron subir a los cielos a Jesús. Pues San Lucas hablaría a lo mejor con alguna de ellas. San Jerónimo indica la seguridad de las fuentes de las que se nutren. Y gracias a este esfuerzo, que con la ayuda del Espíritu Santo, pues hoy podemos leer maravillados los relatos de la infancia de Jesús,
algunas muy bonitas, muy bellas parábolas que solo él recoge, y eso que es parte de los sinópticos, de los tres paralelos, Mateo, Marcos y Lucas, la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la del administrador infiel, la del pobre Lázaro, la del rico que acumula todo, que lo leíamos hace poco. También el relato de San Lucas de los dos caminantes de Emaús, lleno de una finura y un acabado hasta los mínimos detalles, cuando el de los detalles sería San Juan, pero también San Lucas. Los evangelios nos transmiten la predicación de los apóstoles, y los evangelistas fueron apóstoles o varones apostólicos, como en este caso. Los autores del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los dos primeros figuran en la lista de 12 apóstoles. En cambio, pues Marcos y Lucas no. Los otros dos figuran como discípulos de San Pablo, Lucas, y de San Pedro, Marcos. La investigación moderna, al analizar críticamente esta tradición, no ve grandes inconvenientes en atribuir a Marcos y a Lucas estos evangelios. En cambio, pues tiene algunas reticencias en Mateo y Juan. Se suele afirmar que esta atribución lo que pone de manifiesto es la tradición apostólica, efectivamente, porque es, como dice Benito XVI, una fuente que se divide en tres. Sagrada Escritura, que después también se reparte en tradición y magisterio. Lo importante no es la persona concreta que escribiera el Evangelio, sino la autoridad apostólica que estaba detrás de cada uno de ellos. San Justino, padre apostólico, a mediados del siglo II, habla de las memorias de los apóstoles o evangelios. Porque ello era muy importante constatar que estaban predicando una tradición apostólica, porque si no, no tenían contacto con el Jesús. Otros escritores, como Orígenes, dice: la Iglesia tiene 4 evangelios. Los herejes, muchísimos. Entre ellos uno que se ha escrito según los egipcios, dice Orígenes enfadado. Otro según los 12 apóstoles. Basílides se atrevía a escribir un evangelio y ponerlo bajo su nombre. Conozco cierto evangelio que se llama según Tomás y según Matías, y leemos otros muchos. Se ve que el pobre Orígenes ya recurre a la ironía para decir la cantidad de evangelios apócrifos que él se encontraba. Y él, pues, no es de mucho posterior, muy posterior, ¿no? San Lucas es representado por un toro. Como sabes, en la iconografía está Mateo, el hombre, el ángel, Marcos, el león, San Juan, el águila, y Lucas, un toro. ¿Por qué? Porque empieza en su evangelio hablando del sacrificio de Zacarías, cuando le anuncia el arcángel San Gabriel. Y Zacarías está ofreciendo un sacrificio a Dios, y el toro, para los judíos, es el símbolo del sacrificio, el deseo de una vida espiritual que permite pasar por encima de los pecados y de las pasiones. Nos unimos a San Ireneo, que vino desde Lyon hasta Asia Menor para comprobar cuáles eran auténticos evangelios y comprobar cuáles eran los auténticos libros que recogían la Sagrada Escritura, que añade en cierto lugar el verbo artesano del universo, que está sentado sobre los querubines y que todo lo mantiene, una vez manifestado a los hombres, nos ha dado el evangelio cuadriforme. No los 4 evangelios, sino el evangelio cuadriforme. Evangelio que está mantenido, no obstante, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando tú y yo leemos los evangelios, cuando estamos meditando los evangelios, porque San José María nos recomendaba que no nos limitáramos a leerlo, sino que los meditáramos y los metiéramos dentro de ellos como un personaje más, les estamos pidiendo al Espíritu Santo. Por eso
Con frecuencia cuando se hace la lectura espiritual o cuando se puede rezar el Veni Sancte Spiritus. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine. El Evangelio cuadriforme de que dice San Ireneo de Lyon pone de manifiesto una cosa muy importante, y es que el Evangelio es uno. La misma idea se expresa en los títulos de los Evangelios. Sus autores no vienen indicados como otros escritos de la época con el genitivo de origen, Evangelio de, sino el Evangelio según. Es un Evangelio, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, según San Mateo. De esta forma se quiere dejar muy claro que es Jesucristo, pero testimoniado por 4 formas que vienen de los apóstoles y discípulos de los apóstoles. Te decía antes que el Evangelio de San Lucas es una maravilla y recoge unas parábolas y unas expresiones preciosas. Y ahí encontramos la doctrina fundamental del Señor sobre la humildad, sobre la sinceridad, sobre la pobreza, sobre la penitencia, sobre la aceptación de la cruz de cada día, la necesidad de ser agradecidos. Pues continuando con la expresión, que tenemos que estar muy agradecidos a San Lucas que se hubiera detenido en recoger esos momentos. Después el gran amor que le tenemos a nuestra Madre Santa María, porque el santo evangelista, hombre, la tradición que hay de que si pintó un cuadro o otro cuadro, pues hay varios cuadros atribuidos a San Lucas, porque no solamente era médico, sino también se atribuye el ser pintor. Bueno, es un modo gráfico de expresar cómo San Lucas en su Evangelio representa a la Virgen, ¿no? Pero no es una tradición que es bastante espuria, vamos a decirlo así. El que pintara a la Virgen, ¿no? Se le dio el título desde antiguo de pintor de la Virgen. ¿Por qué? Porque expresó la grandeza y la hermosura de nuestra Madre Santa María y la exquisita delicadeza. Pero, bueno, por eso la autoría de algunas tallas y pinturas de Nuestra Señora, pero es algo que no se tiene muy cierto. En cualquier caso, el Evangelio de San Lucas es fundamental para el conocimiento y la devoción a la Virgen. Y nos sigue sirviendo a nosotros ahora de inspiración, no solamente para nuestra meditación y para nuestro trato con nuestra Madre Santa María, sino también para el arte cristiano, Porque ningún personaje de la historia evangélica fuera naturalmente de Jesús es descrito con tanto amor y admiración como Santa María, claro, porque la Virgen la que le llevó. Ayer hablaba con un papá recién nacido y me contaba algo que me preocupó en un momento, porque cuando daba a luz su mujer, después cuando él maneja al niño muy bien, bueno, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Entonces maneja al bebé muy bien y la mujer se lo decía, dámelo, pero dámelo bien. Y decía, ahí va, que se le ha olvidado a mi mujer cómo coger al bebé. Y como supongo que será del asunto del parto, ¿no? Pero estaba preocupado porque la mujer le costaba coger bien al niño, ¿no? Bueno, pues la Virgen Santísima, que cogió a Jesús en brazos, que lo llevaba de un lado para otro, que lo lavó, que le daba de comer, que lo vestía, que tal, pues, ¿cómo habla de Jesús? ¿Cómo le contaría cosas a a Lucas de Jesús? San Lucas nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, los dones y esa correspondencia de la Virgen Santísima. La llena de gracia. El Señor está con ella. Le concibió por obra del Espíritu Santo, que siendo madre de Jesús, sin dejar de ser virgen, cosa muy importante, que lo recoja además, íntimamente unida al misterio redentor de la cruz,
que será bendecida por todas las generaciones, pues el Todopoderoso hizo obras grandes en ella. Con razón, una mujer del pueblo alabó entusiasmada y de forma muy expresiva a la Madre de Jesús. El vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, bienaventurados. Y de la misma forma nos enseña la fidelísima correspondencia de la Virgen. Por 2 veces nos muestra a la Virgen Santísima que ponderaba estas cosas en su corazón. Son conocimientos que sólo la Virgen pudo transmitir en momentos en el que abrió su intimidad a Lucas. Lucas recibió la fe alrededor del año 40. Posiblemente conoció a Pablo en Antioquía, donde Pablo pasó un tiempo predicando y donde salió a predicar también. Ninguno de los dos conocieron a Jesús durante su vida en la tierra, ni Pablo ni Lucas. Sin embargo, Lucas supo escribir cuidadosamente, guiado por el Espíritu Santo, lo que escuchó de esos testigos oculares. Es el único que narra la infancia de Jesús y el que trata más sobre la Virgen, quizás porque ella misma la instruyó, en Éfeso. Pues sí, posiblemente Lucas fue a Éfeso, donde estaba la Virgen con San Juan, y allí pues tomaría pluma y pergamino y se dedicaría a escribir, y a escribir, y a escribir. Él es consciente de que está escribiendo para el mundo gentil, los versos que vienen no del judaísmo, sino de fuera del judaísmo. Por eso es muy importante, y ahí está también su colaboración humana y la inspiración divina, resaltar el aspecto universal de la redención. La predicación a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él está consciente de los peligros de la legalidad judía, que se atan a la ley, las herejías y la frivolidad pagana, porque él viene de un mundo pagano, que conoce muy bien. Y su evangelio muestra una atención especial hacia los pobres, hacia los pecadores arrepentidos y hacia la oración. En estos días, la liturgia de las horas nos sitúa a los sacerdotes en unas cartas de San Agustín a una tal Proba, donde le va relatando la importancia de la oración y cómo hacer oración y qué es la oración. Es unos textos preciosos. Pues San Lucas también habla de ello, menos, pero porque esto no es una carta dedicada a la oración. Yo digo que Lucas nace de padres paganos, posiblemente de Antioquía, y es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Pues San Pablo sí. Es de cultura griega y dirigió su mensaje a gentiles cristianos. Estaba muy bien educado en la literatura y además tiene conocimientos de medicina. San Lucas, discípulo de San Pablo, quien lo describe como Lucas, el médico querido, en la carta a los colosenses, y desde su prisión de Roma, Pablo dice a su discípulo Timoteo: Lucas solo queda conmigo. Los demás le han abandonado. San Juan Crisóstomo le llamó incansable en el trabajo, ansioso de saber y sufrir. Lucas no acertaba a separarse de Pablo. Todas estas cosas nos pueden ayudar en su oración a estar muy agradecido, en primer lugar, a Dios, que ha querido servirse de estos hombres para transmitirnos su evangelio, su buena nueva, su noticia de salvación. Después, por supuesto, que estamos agradecidos a Lucas, pero después, para hacer examen de cómo estamos aprovechando esa buena nueva que nos he transmitido a través de 20 siglos, y estamos en el siglo XXI. Ya llevamos 22 años del siglo XXI, así que ya hemos avanzado un poquito en el siglo XXI, por lo menos una quinta parte. Pues, ¿cómo estamos aprovechando esa buena nueva que nos llega con esa transmisión
a lo largo de los siglos y que algunos transmitirla, si San Lucas era ansioso de saber y sufrir, incansable en el trabajo, pues algunos que también fueron también incansables en el trabajo y que incluso sufrieron por el Evangelio. Lucas participa con Pablo en algunos de los viajes. Fuimos, navegamos, se embarcaron desde Troas hasta Fenicia, otro viaje los llevó desde Fenicia a Jerusalén, más tarde fueron juntos a Roma, en cuyo viaje sufrieron un naufragio y otros peligros, pero según la tradición murió mártir en Acaya, colgado de un árbol, y sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina, en Padua, en Italia. Esto no es algo así, porque ha habido estudios en el año 98 que concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la tradición. Es decir, que según parece se conservan allí sus restos. Pues honremos la memoria de San Lucas contemplando la figura que nos coloca de Jesús y que nos ayudemos de él para hacer oración. Al leer y meditar los Hechos de los Apóstoles también aprendemos de ese así llamado Evangelio del Espíritu Santo, cómo se va abriendo paso la Iglesia naciente a pesar de las dificultades, bueno, de los martirios, de las persecuciones, de las herejías que ya empiezan a surgir. Según una antigua costumbre cristiana, esto lo relata un autor espiritual, cuando alguien se encontraba en apuro o en una duda, abría al azar el Evangelio y leía el primer versículo encontrado, hace San Agustín. Muchas veces no se encontraba la respuesta adecuada, pero siempre se hallaba paz y serenidad. Se había entrado en contacto con Jesús. Eso que dice el Evangelio, que salía de él una virtud que sanaba a todos. Bueno, tampoco se trata de hacer eso. Nosotros leemos y vamos leyendo y meditando el Nuevo Testamento pues ordenadamente, ¿no? Pero sabemos que cualquier texto inspirado es bueno para sanar, para darnos la paz, porque nos encontramos con esa piedra angular, fundamento de todo hombre. Y aprendemos la ciencia suprema de Jesucristo, no la ciencia humana, que por muy abundante en estos días de ciencia humana, comprobamos que también se equivoca, o que también es incompleta, o que sigue dando palos de ciego, o que sigue avanzando pero a tientas. En cambio, la ciencia que nos transmite la Escritura es la ciencia suprema de Jesucristo. Como decía San Pablo a los filipenses, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Que le pidamos de verdad profundizar en esta ciencia, que sepamos meditarla, que sepamos también enseñarla a los demás, porque lo leíamos, ¿no? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Pues tenemos que hablar de Dios, tenemos que utilizar la doctrina de Dios, tenemos que enseñar esa doctrina de Cristo. Tenemos que utilizar la doctrina de Cristo para argumentar. El otro día que me preguntaba sobre, porque él había dado a leer un libro, empezaba a leer un libro sobre el primer libro de la Biblia, sobre Génesis. Y entonces, bueno, sin marearlo mucho, pero le empecé a explicar algunas cosas y del origen del Pentateuco y tal, del orden como fueron escritos más o menos, de cómo eran las fuentes, y no salía de ese asombro, Le dije, pero mira, lo importante no solamente son los distintos autores que tengan los libros sagrados, lo importante es que hay un autor divino, han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos han llegado? ¿Cómo han sido escritos? ¿Cuál es el orden de ser escritos? ¿Cuál es tal? Pues eso
que sea uno, dos o tres autores, nos da igual. Lo importante es la inspiración del Espíritu Santo. Y que cuando tú leas esos pasajes de la Biblia, que sepas que Dios ha querido no solamente que esté escrito, sino que además los copistas te lo hayan transmitido y te llegue así. Y te llegue. Porque la Iglesia es la que no te lo entrega. Por eso meditemos las Sagradas Escrituras con esa conciencia clara de que es el Espíritu Santo el que está empeñado en que lo meditemos y aprovechemos cada riqueza que tiene cada pasaje o cada autor, digamos, o cada libro de la Biblia, aunque es un solo libro, pero bueno, en cada libro de la Biblia, ¿no? Para sacarle ese jugo. Te decía antes las características principales, o algunas de las características principales de San Lucas. San Lucas, por ejemplo, es el único que habla del rico y el pobre, y en algunos pergaminos de Lucas aparece el nombre de Pulón, pero cuando tú lo lees ahora en la misa no aparece el nombre de Pulón, porque no consta que sea realmente así, pues alguien a lo mejor lo puso en un sitio, lo inventó Epulón y nos llegó Epulón, pero bueno, pero en la última versión recogida por la Iglesia, pues no pone para la liturgia, ya no aparece Pulón. Y sepamos un poco pedirle luces al Espíritu Santo cuando leamos. Y también le pedimos, en el caso de San Lucas, como decía por las características, ayuda a la Virgen. A la Virgen, cuando leamos esos pasajes que ella le comentaba a Lucas y que él nos transmitió, que sepamos de verdad, pues pedirle a la Virgen y escuchar a la Virgen y aprender de ella, de lo que nos está diciendo, e imaginarnos esos momentos en los que ella participaba para que también nosotros sepamos acercarnos a Jesús de ese modo como la Virgen lo hacía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.